en su materia de introducción a la programación les debieron platicar sobre los algoritmos, ¿no? Entonces te dicen, ok, un algoritmo es una serie de pasos para llegar a un fin, ¿ok? O para cumplir un cierto objetivo. Bueno, en el lado de los ruteos se utilizan aspectos matemáticos para garantizar que el envío de los paquetes siempre sea el más corto, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros como parte de la materia vamos a analizar los protocolos estáticos y vamos a analizar al menos 3 protocolos dinámicos. O sea, vamos a ver 3 formas diferentes de enviar los paquetes de forma dinámica. Eso sería parte de lo que consiste nuestro segundo parcial y al menos un tema de nuestro tercer parcial. Por ahí vamos a estarlo trabajando. ¿Ok? Entonces, bueno, en estos aspectos, les decía, de inicio empieza a trabajar o explicarnos sobre las funciones generales, que es un poco de lo que les estoy platicando ahorita. Aquí aparecen unos elementos que vienen marcados como características de la red. Tanto un switch como un router tiene que implementar todos estos elementos. Cuando nosotros hablamos de redes, y les digo las redes, principalmente redes cableadas, nos referimos a una serie de elementos que tienen que estar considerando. Hablamos de una topología, que es el diseño físico de cómo van a estar conectados nuestros dispositivos. Hablamos de la velocidad. Tradicionalmente nosotros la estamos especificando a través de un ancho de banda. Este concepto lo aterrizábamos de acuerdo a qué velocidades puedo manejar yo dentro de mi red. ¿Se acuerdan? Lo mencionamos en algún punto, que las tarjetas tenían estos valores de 10, 100,000, especificando si yo podría hacer el envío de 10 megabits, 100 megabits o 1000 megabits por segundo. ¿Ok? Tenemos el costo, donde vamos a identificar este costo como el tamaño de los paquetes que vamos a estar enviando y, bueno, cuál es el consumo de ancho de banda para el envío del mismo. Sabemos que no es igual un servicio de streaming a un servicio de correo electrónico o un servicio web. Aunque los tres podríamos hablar que trabajan sobre Internet, pues el costo, ¿no?, de ancho de banda será muy distinto entre uno y otro. De igual forma tenemos aspectos de seguridad. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder garantizar que los paquetes que enviamos van a llegar a su destino y que no habrá un dispositivo intermedio que pueda leerlos o interceptarlos? Esa es la intención. La disponibilidad significa que nosotros podamos tener los servicios en el momento que los necesitemos. ¿Ok? Creo que es clara la palabra, que estén disponibles, ¿no?, al final del día. Tenemos escalabilidad, donde lo que estamos buscando es que esta topología que nosotros planteamos, ese diseño de red, pueda crecer. Que si el día de mañana yo tengo mayores requerimientos o de ancho de banda o de cantidad de dispositivos, pues, o en este caso, pues el hardware y el software me permitan a mí cumplir con esos requerimientos, o me permitan a mí hacer una actualización en cualquiera de estos aspectos para yo poder subir, ¿no?, y mejorar mi rendimiento o mejorar mi velocidad o el aspecto que yo quiera. Tenemos la confiabilidad, ¿no? En ciertos puntos lo vamos a ligar también con la parte de la seguridad, pero bueno, la confiabilidad es que también, ¿no?, decíamos, si yo hago el envío de mis datos, pues espero, ¿no?, que los datos lleguen a su destino y que lleguen completos, que pueda yo garantizar que de cierta manera el funcionamiento de la red esté tal cual como fue o para el que fue diseñado. ¿Ok? Entonces, esas son las características de la red. Y veremos que del lado del ruteo habrá elementos donde principalmente se va a centrar. Ahora, yo con la topología, o sea, con el diseño, la forma en la que yo establezco cómo van a estar conectados mis equipos, puedo impactar, en topología, puedo impactar en velocidad. También es probable que yo impacte directamente en la cuestión de la seguridad, en la disponibilidad, en la escalabilidad y en la confiabilidad. ¿Por qué no hablo del costo directamente? Porque, bueno, a lo mejor dentro de la implementación de mi topología, el costo será un factor que yo no controle directamente con estas características. ¿A qué me refiero con el diseño de topología? Bueno, si yo quiero mandar los paquetes de un punto A a un punto B, pero a lo mejor tengo 5 dispositivos intermedios antes de llegar al punto final, significa que ese diseño me plantea muchas pausas previas a llegar a mi destino.
Imagínense ustedes como si fuera el transporte del agua, ¿no? Para llegar de CEU a Juriquilla tiene que hacer parada en La Obrera, tiene que ser parada en Jurica y tiene que ser una parada ya en Juriquilla, ¿no? Entonces imagínense que ustedes, una opción es que vaya el camión directo de CEU a Juriquilla y la otra que vaya haciendo paradas. Por obvias razones, el que va deteniéndose llegará más lento, ¿no? Eso mismo pasaría en el diseño de una topología. Si hablamos de cuestión de escalabilidad, pues a lo mejor los dispositivos que estoy planteando no me permiten a mí brindar un mayor servicio, o incluso en la cuestión de mi seguridad. El protocolo que estoy implementando a lo mejor no es el más actual, no es el más correcto. A ver, de los que vamos a estar analizando, nosotros veremos que hay elementos que son más adecuados en ciertos tipos de red. Hay redes pequeñas donde se van a adaptar muy bien con un protocolo. Hay redes grandes donde a lo mejor ese protocolo ya no funciona muy bien. Pero tenemos otra alternativa. Entonces, nos vamos a centrar según la distancia o según el ancho de banda. Por eso, si mal no recuerdo, la sesión anterior les comentaba, bueno, prestaremos atención al concepto de vector distancia y el estado de enlace, ¿no? Vector distancia significa que el factor principal que toma para enviar los paquetes es la distancia que hay entre un punto y otro. El estado de enlace significa que el factor que toma en consideración es cuál es el ancho de banda entre un punto y otro. ¿Vale? ¿Dudas o comentarios hasta aquí? No. Muy bien. Entonces, bueno, analizando un poquito la parte de la topología que vemos aquí. Bueno, en esa topología tenemos 3 LAN, 3 redes locales, y tenemos una conexión ahí que viene marcado como WAN, por la nubecita que simula ser el internet. Entonces, vean, del lado izquierdo, donde dice central, ustedes ven hasta abajo unas computadoras. Luego, en la siguiente línea, ven 2 switches. Arriba de esos switches, ven ese otro símbolo que es como un rectángulo y tiene un circulito ahí con unas líneas punteadas en blanco. Ese es un switch multicapa. Es un switch que hace la función de switch y de router al mismo tiempo. Era el símbolo que les comentaba hace rato que posiblemente no habíamos visto o no estamos muy familiarizados. Y arriba del switch multicapa tenemos ahora sí un router. Entonces, en cada LAN tenemos un router que hace la función de puerta de enlace hacia el círculo WAN que tenemos en el centro. Bueno, no es un círculo, es un óvalo. El óvalo WAN que tenemos en el centro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir de sucursal a oficina del hogar, significa que internamente mis paquetes estarán ahí, saldrán por ese router, se van a internet, luego pasan por ese dispositivo que está al lado izquierdo, que es un DSL, es el equivalente al router modem que tienen en casa, o sea, es un proveedor ahí de servicios de internet, y de ahí llega el router donde dice oficina del hogar. Aquí es complicado determinar una distancia, porque si se dan cuenta de la red local a la red global, todos salen a través de un mismo punto. O sea, para yo llegar de sucursal a hogar, solo pasé por internet y llegué a hogar, ¿no? Si me voy de sucursal a central, significa que salgo de la sucursal, me voy a la nube y luego regreso a central. Entonces, esa topología tal vez no lo representa tanto, pero es importante que vean lo que está en color naranja, que identifica los routers o los dispositivos de ruteo que van a estar tanto en las locales como en las globales. Son los dispositivos que enrutan estos paquetes. Entonces, bueno, siguiendo un poquito con esto, decimos ya son las características físicas del dispositivo. Teníamos el comentario que les decía, va a elegir cuál es la mejor ruta. Este es un proceso importante porque de ahí vamos a determinar la velocidad. Entonces, bueno, me voy a ir hacia este apartado, donde para mí, y es algo que ya habíamos platicado anteriormente, es importante que yo tenga identificado cuáles son los segmentos de red, cuáles son las direcciones IPs que existen en cada punto de la misma red. ¿Se acuerdan? Les hacía mucho hincapié que es bueno que tengan etiquetas en la misma topología, porque el proceso de configuración a mí me va a ayudar a poder hacer rápido mi proceso de configuración, ¿ok? Ya sea dinámico o ya sea estático,
yo puedo ubicar rápidamente hacia dónde me quiero dirigir y cómo puedo comprobar los diferentes errores. Entonces, bueno, esto ya es como la parte básica de la configuración, que ya es algo que han hecho ustedes. Y bueno, aunque viene especificado únicamente lo de IPv4, que es lo que ya habíamos hecho, también viene relacionado lo de IPv6. Me gustaría dedicarle una sesión en específico solo para IPv6, por si no lo llegaron a ver en su materia de redes 1. Al final, el proceso es muy similar. Lo que implica solo el comprender IPv6 es que en IPv4 nosotros hablábamos de octetos, los bloques de 8 bits. En IPv6 hablaremos de extetos, que son bloques de 16 bits en un formato hexadecimal, lo que significa que tenemos que conocer en este caso una dirección IP mucho más amplia, y que los extetos que les estoy mencionando no tienen digamos, no responden a las mismas características de un IPv4, ¿sí? En IPv4 decíamos esos 4 bloques representan una dirección IP de forma lógica. En IPv6 vamos a encontrar que cada elemento de esa dirección en hexadecimal va a representar cosas diferentes, porque a lo mejor lo primero me representa mi región del internet, la segunda parte me va a representar parte de mi ISP, la siguiente parte me pone una cuestión geográfica, luego casi lo último es lo que representa mi dirección de red, y luego me voy con mi dirección de host. Entonces todos esos elementos los veo en una sola dirección de IPv6. Por eso les decía, me gustaría que le dedicamos más una sesión en específico. Entonces, bueno, en este sentido, me voy a ir un poquito a la parte de decisiones del router, donde vamos a identificar cuáles son las características de los paquetes que estamos enviando. Recordarán ustedes que a nivel el switch, como lo estuvimos usando, hacíamos el encapsulation.1q y el número de la VLAN. Esto era porque estábamos generando un ruteo intra-VLAN. En este aspecto, ahora en lo que es ruteo, nosotros no tenemos que especificar en la encapsulación. La encapsulación se hace de forma natural en la misma estructura. ¿Por qué? Porque los routers no conocen de VLANs, ellos solo conocen de paquetes. Entonces, en el modelo de referencia OSI, tendremos las mismas características de las capas del modelo OSI representadas en el proceso de transmisión de información. Entonces, pueden ver ustedes en esta imagen cómo tenemos de la capa 1 a la capa 7 los diferentes elementos de la comunicación. Esto en ambos extremos. Recuerden, es un paquete completo. Pero a nivel router solo se están leyendo lo referente a la capa 1, capa 2 y capa 3. Entonces, ¿qué es eso de capa 1, capa 2 y capa 3? Bueno, tomen en cuenta que a nivel capa 1, nosotros estamos hablando del dispositivo físico, o sea, la tarjeta de red. En la tarjeta de red estamos únicamente identificando la dirección MAC de los dispositivos, estamos identificando las direcciones IPs tanto de origen como de destino, y estamos especificando la forma en la que esos paquetes se tienen que tratar. ¿Sale? Entonces, bueno, algo natural es que van a decir, bueno, Alex, está chido todo el choro, pero eso no nos ayuda para configurarlo. Efectivamente, no. Pero nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en el hecho de enviarlo y recibir, ¿sí? O sea, el que yo sepa que se mandan 7 capas y luego que intervienen 3 y así van viajando, a nivel configuración no son comandos. A lo mejor de forma técnica no representa algo relevante, pero si ubiquen, les decía, está al menos capa 1, capa 2 y capa 3. Yo les podría decir, es un error de capa 1. Entonces, si me refiero a un error de capa 1, ¿con qué sería el problema? Con el router, ¿no? No. Significa que la interfaz, puede ser la tarjeta de red o el cable no está bien conectado. Ese sería un error de capa 1. O sea, físicamente el cable está desconectado, la interfaz está apagada, a lo mejor está conectado en otra interfaz. Ahí estaríamos hablando de un capa 1, capa física. Entonces, cuando hablamos de un capa 2 o un capa 3, ahí sí, un capa 2 nos podemos referir a un switch, ¿sí? Un capa 3 nos podemos referir a un router. Pero
en este sentido puede ser también algo que haga función de router y de switch, y por eso tiene capa 2 y capa 3. Entonces, es importante, como les mencionaba, diferenciar las capas y cuál es el funcionamiento de las mismas. De momento, tal vez más relevante para ustedes, pues capa 1, que es el cable, o que es lo físico, y los otros, que es el router, porque es el tema que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo ruteo, y lo vamos a hacer a través de routers. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Estas capas cómo se llaman, no? ¿Cómo las encontraríamos? Ok, en su materia de redes 1, ustedes ven el modelo de referencia que es las capas del modelo OSI. Esas capas del modelo OSI son estas 7 que ustedes ven representadas aquí, ¿no? Hablamos de aplicación, presentación, sesión, red, y así sucesivamente en cada una de ellas, ¿no? Recuerden que es un modelo de referencia, no significa que siempre funciona así, sino que cuando nosotros creamos un protocolo de comunicación, tomamos este modelo de referencia para representar cómo sería la comunicación. El modelo que utilizamos más comúnmente, tenemos 2 opciones, el TCP y el UDP. Recuerden que tenemos principalmente un TCP/IP, que es el que utilizamos para conectarnos o que utilizamos en Internet, ¿no? Tenemos un UDP que también utilizamos muy seguido, pero a lo mejor no está tan presente o no lo vemos. Recuerden que existe una diferenciación entre ambos, ¿no? Un TCP es cuando ustedes envían un paquete, el destino confirma que recibió el paquete, les manda un mensaje de que lo recibió y hacemos un cierre de comunicación. El UDP simplemente lo manda y da por hecho que va a llegar a su destino. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes ahorita, utilizando Zoom, estamos trabajando sobre un esquema de un TCP/IP. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, yo valido al menos mi comunicación, pero la transmisión que estamos realizando, eso se está haciendo a través de un UDP. ¿Por qué? Porque no es como que yo mande un frame de la imagen, llegue a su computadora y su computadora diga, sí, lo recibí, mándame la segunda. Yo mando la segunda, nos estaremos viendo de forma intermitente, ¿no? Veríamos como un GIF, si eso ayuda a entenderlo un poquito mejor. En cambio, por ejemplo, también, cuando nosotros vemos televisión, ¿sí? Televisión a través de un streaming, volvemos a lo mismo, es un UDP. Se mandan los paquetes y pues listo, ¿no? Uno espera que lleguen a su destino. Cuando mando un correo, no es lo mismo, ¿no? Mando un correo, se confirma la recepción del correo y de vuelta me avisa, ¿no? Entonces, en ese proceso, ahí sí fue digamos, una característica muy distinta. Entonces, esos 2 modelos de comunicación, esos 2 protocolos, nacen de un modelo de referencia que sería el OSI. Y así como hay muchos, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Entonces, de ahí partimos entonces a lo que será nuestro... Bueno, vamos a ponerlo por acá. Partimos entonces a lo que sería el proceso del envío de los paquetes. Aquí obviamente es muy lineal, ¿sí? Decíamos, la computadora 1 quiere mandar un paquete a la computadora 2. Entonces, por lógica, sabemos que tiene que pasar por R1, por R2 y por R3, ¿vale? Entonces, el proceso que sigue es que R1 es la puerta de enlace de PC1. R3 es la puerta de enlace de PC2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para yo poder mandar paquetes de R1 a R3, tengo que conocer cuál es el camino para llegar hacia ellos. Lo que nosotros hacemos es que las computadoras no saben cómo llegar de un lugar a otro. Lo único que saben es que en su red hay una puerta de enlace y que es labor de la puerta de enlace saber cómo mandar esos paquetes. Recuerden, por eso es el nombre de puerta de enlace. Es la que los enlaza con los demás elementos que están fuera de su red. ¿Ok? Entonces, si PC1 manda el paquete, la forma natural que hace PC1 es, ok, quiero sacar un paquete a tal lado, mándaselo a la puerta de enlace. ¿Sí? La puerta de enlace es la que hace el proceso, ¿no? De decir, ok, recibí un paquete de la PC1, quiere ir a la PC2, ¿quién es PC2? Es esta IP. Ok, ¿sé llegar a la IP de PC2? Es la primera pregunta que se haría R1. Si no sabe llegar, le va a mandar un
mensaje a R1, perdón, a PC1, diciendo que el destino es inalcanzable, ¿no? O sea, no puede llegar a ese dispositivo porque no lo conoce. Si sabe cómo llegar, entonces lo que hará es verificar en algo que conocemos como nuestra tabla de ruteo para saber cuál es el mejor camino. Básicamente es como decir, ok, sí sé llegar. ¿De qué manera sé llegar? De estas. Ok, de estas diferentes maneras que sé llegar hacia PC2, ¿cuál es la más óptima? Tal. Y utilizará ese mecanismo. ¿Sí estamos bien? Todo eso lo hace en tiempo real. Es un procesamiento de milisegundos. Por eso les decía, estará el proceso estático, donde ya sabe, tú le dices, para ir de R1 a R3, es este el camino. No tiene que pensar. Simplemente utiliza la ruta que tú le dijiste que era. Si fuera dinámico, entonces, les decía, utilizará cualquiera de los 3 algoritmos que nosotros veremos en clase para determinar cuál es el mejor camino para mandarlo de un lugar a otro. Obviamente lo que les comentaba en la imagen es un tanto ilógico porque pues no hay mejor camino, solo hay uno. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para ir de R1 a R3 tienen que pasar por R2. No hay de otro. ¿Vale? Entonces, no sé si tengamos alguna duda, alguna inquietud hasta aquí. ¿No? Muy bien. Ok. Entonces, bueno, me voy a ir más hacia el final porque aquí ya especifica algunos comandos, ¿sí? Si se dan cuenta, dice RIP, OSPF e IGRP. Esos son los 3 protocolos que les estaba mencionando. Los vamos a ver a detalle cada uno, entonces no nos preocupemos ahorita. A lo mejor sí es un poquito posible que haya causado un conflicto en cómo vamos a configurar esto, ¿no? Porque les digo, son tres diferentes que funcionan también con unas características muy especiales. Entonces los vamos a ir detallando para ver cómo nada más antes de que, ¿cómo está algo de que ahorita que estaba diciendo sí me quedó lo de las estáticas y dinámicas, bueno, el routing dinámico y la estática, o sea, eso es como, o sea, es que lo que estamos viendo, por ejemplo, en las historias es de que estático es de que ya se queda ahí, dinámico es de que se puede cambiar al momento de correr, entonces ya no se sabe qué onda. Sí, imagínate que te digo, te vas a ir de CEU a Juriquilla, ¿no? Entonces, para ir de CEU a Juriquilla, yo te voy a decir, ok, tienes que ir por este camino, solo puedes seguir ese camino, ¿no? Esa sería una ruta estática. Imaginemos que tú vas en coche y yo te doy la ruta para llegar de CEU a Juriquilla, ¿no? Pero si hay algo en el camino, ya fue, porque tú no sabes otra ruta, tú tienes que seguir la ruta que te especifiqué. Entonces te digo, tienes que irte por 5 de febrero, solo puedes llegar por 5 de febrero. Y si hay algo en ese camino, tú ya no pasaste por ahí. La ruta dinámica sería el equivalente a decir, ok, tienes diferentes caminos, ocupa el más adecuado según el momento, ¿no? ¿Qué es lo que hace normalmente? Y de hecho van a ver que existe una relación. Por eso también se relaciona muchísimo con el software, ¿no? Cuando nosotros utilizamos un GPS, que usan por ejemplo Google Maps, y le dicen quiero llegar de tal a tal lado, bueno, quiero ir de tal a tal punto, normalmente les da una ruta que es la predeterminada, la recomendada, y les da a lo mejor 1 o 2 más, donde les especifica cuánto tiempo extra van a consumir si toman esa otra ruta. A lo mejor hay ocasiones donde uno podrá decir, bueno, voy a hacer 5 minutos más, pero me voy a ir, no sé, fluido. O me voy con la otra ruta que tiene tráfico, que es más rápida en teoría, pero voy a ir deteniendo el coche, ¿no? Esas serían como las características. Lo mismo pasa aquí. En el estático sigue siendo la misma. O sea, solo puedes seguir una, y si falla, ya fue porque no vas a poder usar otro camino. Y en la dinámica sí, vas a elegir de las que tú tengas, y sobre eso, pues ya tomar la decisión por dónde mandar. Eso era lo de decidir el camino más rápido y todo eso, ¿no? Así es. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿No? Todo eso lo veríamos un poquito más en artículos, en prácticas y todo eso, ¿no? Así es. De hecho, nosotros nos vamos a centrar primero en analizar las rutas estáticas. El siguiente capítulo va a ser rutas dinámicas con un protocolo que se llama RIP. Y luego vamos a hacer otro protocolo que se llama EIGRP. Ahí vamos a terminar nuestro parcial. Luego veremos un protocolo que se llama OSPF como parte de nuestro tercer parcial. Veremos 2 protocolos más que no son de ruteo, son más de administración y de configuración. Y con eso terminamos el semestre.
más o menos hagan cuentas, estamos a finales de septiembre, lo que significa que de septiembre nos quedan al menos 3 clases, y nos queda octubre y noviembre, lo que significa que habría, ¿cuántas son? Como 15, ¿no? 15 clases aprox. Pero entre esas 15 clases habría otros 2 parciales, la segunda y la tercera. ¿Así es? Sí, de esas. ¿Cuándo tocarían los exámenes de la segunda parcial? Lo estaremos poniendo como a mediados de octubre. Entonces le digo, imaginaos que en la cuenta... Como somos tan buenos alumnos, se va a cancelar y nos va a poner 10 a todos. ¿Quién sabe? Ya lo veremos. Entonces, de esos 15, les digo, piensen de esas 15 sesiones, pues están distribuidas en al menos 2, 3, por 3 para estáticas, 3 para RIP, 3 para OSPF, 3 para IGRP, ¿no? Y ya nos echamos 12 clases. 2 de examen, son 14, y por ahí quedan entre los pre-dudas o algo. Entonces, les digo, más o menos ahí estamos en los tiempos, ¿no? Los tiempos. O sea, 6 clases para terminar la segunda parcial. ¿Algo ¿Menos? así? Sí, una prox. Entonces, por ahí iremos avanzando, ¿no? Entonces, bueno, en ese 3 semanas nada más de clases para otros 10 parciales. Casi aprox. Ay, no. Entonces, bueno, en este sentido, les decía, la primera acción que vamos a seguir son las rutas estáticas. Digamos que de parte de la sesión del día de hoy, este elemento es muy importante, porque nos dice, para implementar rutas estáticas, y hay rutas, bueno, más bien, hay rutas estáticas y rutas estáticas predefinidas. Vamos a tener que tomar en cuenta diferentes aspectos, ¿no? Porque necesitamos nosotros primero conocer las IPs. ¿Se acuerdan lo que les he venido marcando de conocer de dónde vamos o de dónde estamos? Las IPs de los routers. Las etiquetas por eso nos ayudan muchísimo. Aquí viene un concepto donde dice la máscara de red, que creo que no tenemos ya problema con ellos. O sea, ubicamos cuál es una IP, ubicamos cuál es la máscara de red. Aquí hay 2 que no habíamos hablado anteriormente, ¿no? Que es la IP del siguiente salto y la interfaz de salida. O en este caso es IP del siguiente salto o la interfaz de salida. Ese es un aspecto que tenemos que considerar. Entonces, bueno, voy a cerrar esto, porque lo interesante aquí es ya verlo con la parte del packet. ¿Vale? Entonces, ustedes en teoría ya tienen abierto su packet tracer. Yo voy abriendo el mío. Voy a implementar ahorita una topología muy sencilla. Voy a poner solamente 2 routers y 2 computadoras en cada extremo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que podamos ejemplificar lo que les acabo de mencionar. ¿Ok? Entonces, en mi caso, les decía, voy a utilizar 2 routers. ¿Vamos copiándolo, profe? No, yo creo que es más importante si ahorita le ponen atención a la pantalla. ¿Vale? ¿Está bien el tamaño o quieren que lo haga un poquito más grande? Está bien. Yo lo veo perfecto, profe. Vale. Entonces yo le voy a poner aquí R1 y aquí le voy a poner R2. ¿Ok? Esos son mis 2 dispositivos. Obviamente aquí no hay razón para que yo diga cuál es el mejor camino, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más hay 2 equipos. No puedo, por mucho algoritmo que yo le ponga, pues la toma de decisiones es la misma. Solo va a haber una forma para llegar de un lugar a otro. Entonces no hay como mucho que pensar. ¿Sale? Entonces, bueno, les acabo de instalar sus interfaces y ahorita los voy a conectar entre sí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo llego de R1 a R2? Pues por medio de este enlace. Por eso les decía, por mucha matemática que le quiera hacer, no me sirve de nada. Solo hay un camino. Entonces, aquí viene un poquito la primera acción, ¿no? ¿En qué casos utilizamos rutas estáticas? Cuando las topologías son muy pequeñas. O sea, cuando mi topología me permite a mí conocer todos los dispositivos que están en ella y que de forma sencilla pueda yo evaluar cuáles son los mejores caminos. Les digo aquí, ok, yo quiero ir de laptop, bueno, vamos a ponerlo como PC1 para que sea más fácil, y PC2. Que quiero mandar un paquete de PC1 a PC2. ¿Cuántos caminos tengo? 1.
¿Le pongo un protocolo dinámico? Pues no. ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner a pensar el router para que al final del día me diga la mejor ruta es el enlace serial del 0000. Sí, no había pierde. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí todos me siguen bien? Sí, profe. Entonces, Ok, entonces, ¿sí? ¿Alguien iba a comentar algo? yo, profe, perdón. Sí. Entonces, cuando se conoce la ruta directa, no es necesario hacerlo dinámico, o sea, nada más se configura y técnicamente el router lo tiene que reconocer, ¿no? O sea, tiene que saber hacia dónde tiene que llegar y qué es lo que va a utilizar. Pero, Sí. por ejemplo, si aún así se quisiera, por ejemplo, hacerlo dinámico, o sea, yo por ejemplo lo veo como, por ejemplo, cuando haces una página web, por ejemplo, y las referencias las pones estáticas, o sea, nada más con esa ruta va a funcionar. Y si tú los mueves, ya va a dejar de proyectar lo que debe, porque obviamente no va a conocer o no va a reconocer el archivo. Pero si por ejemplo lo haces dinámico, entonces ya puedes tener como que más flexibilidad en el proceso, ¿no? Sí. Imagina, es el ejemplo de la analogía, creo que es buena, solo que imagínate que tu página solo tiene una página. Entonces, por muy dinámico que lo pongas, pues no hay pierde, ¿no? Porque solo va a poder entrar a una sola página. No hay más enlaces que utilizar. A eso me referiría, ¿no? O sea, si por ejemplo tú solo tienes el index, o sea, no, ¿qué haríamos dinámico ahí? Nada. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Como solo hay un camino, no hay, o sea, aunque yo lo puedo configurar dinámicamente, sí, pero el dispositivo va a estar generando el algoritmo. Para que te des una idea, uno de los algoritmos que vamos a estar viendo trabaja sobre 5 valores, ¿no? Genera un K del K1 al K5. Entonces, evalúa una ecuación. Dice, ok, el K1 que es confiabilidad, el K2 que es ancho de banda, el K3 que es disponibilidad, el K4 que es un valor de prioridad y el K5 que tú dices que es el valor de confianza. Eso aplica una ecuación. Hace una derivada ahí. Entonces, construye la derivada, obtiene un valor y si ese valor es menor a 100, determina que puede ser una buena ruta. Entonces, lo vas a poner a construir la derivada de esa ecuación para que también te siga diciendo, pues el mejor camino es el serial 0000. No está mal, solo que consumiste tiempo de procesamiento del dispositivo y cada paquete que envíes va a estar derivando. Cuando al final del día sabes que no más va a poder mandarlo por ahí. No hay ningún problema, ¿eh? Se puede hacer, solo, digo, yo creía que lo más viable es, pues no, ¿cómo podemos decirlo? Pues no ponerlo a trabajar cuando no es necesario. ¿Vale? Sí, profe. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? ¿No? Ok, entonces acabo de colocar tres etiquetas, ¿no? El segmento del 192.168.1.0, diagonal 24. Este va a ser 192.168.2.0, diagonal 24. Y aquí la conexión entre ambos es la 10.0.0.0, diagonal 30. Entonces igual, ahorita voy a hacer la configuración rápida solo para que podamos ejemplificar, ¿no? Cómo sería una ruta estática. Y lo voy a poner en dos sentidos. Entonces, en mi caso, decía, bueno, está apagado mi dispositivo, déjenlo enciendo. Ahorita en lo que carga, déjenme ver si este de acá sí lo encendí. Tampoco lo encendí. Listo. Entonces, bueno, en lo que van cargando, les voy platicando, ¿no? Entonces, yo ya los tengo aquí. ¿Sí? Yo voy a comenzar ahorita a configurarlo. Acabo de configurar su enlace que va por el gigabit Ethernet y voy a configurar el serial, ¿no? Y sería aquí, pusimos que es la IP address 10.0.0.1, 255, 252. Clock rate de 128.000 y no. Vale, entonces me voy a ir al otro también para hacer lo mismo.
Entonces ahí ya tengo mi topología todo en verde, ¿no? Ya están configurados y significa que ya están listos. Cuando nosotros realicemos este proceso de ruteo, pues obviamente esperamos que la topología ya tenga toda la configuración. Todo lo que ustedes hicieron en el primer parcial, esa es la preparación de mi topología para yo poder establecer protocolos de ruteo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Les hacía mucho hincapié que tenía que existir comunicación de las PCs a las puertas de enlace. Esto significa que de manera local la red funciona. De forma global, ahí va a depender del protocolo de ruteo. Entonces, en el primer paso de lo que nosotros haremos, ya sea dinámico o estático, el primer comando de este parcial que tienen que recordar es el comando show IP route. ¿Qué es lo que dice el comando? Bueno, está diciendo muéstrame la tabla de ruteo. ¿Estamos bien? Entonces, en mi caso, déjenlo selecciono otra vez para que se alcance a ver. Aquí está. ¿Sí? Ese es el comando de show IP route. Entonces, cuando yo ingresé ese comando, estoy viendo cuál es la tabla de ruteo base de mi dispositivo de red. En este caso, esta es la información que tengo. Esto es lo que me devuelve el show IP route. En la parte de arriba, ustedes verán cuáles son las claves, por así decirlo. Cuáles son las leyendas de la letra y el significado. Entonces vemos que la L nos dice que son redes locales. Las Cs son redes conectadas. O el concepto más correcto es directamente conectadas. Las S nos dice que son rutas estáticas. Las Rs son RIP. Y así sucesivamente con cada uno de los diferentes protocolos. ¿Cuáles son las que a mí me interesan? Bueno, lo que a mí me interesa en este tema, en ruteo, es que cuando yo haga el comando show IP route, identifique las redes que aparecen con C, o sea, mis redes directamente conectadas. ¿Por qué es relevante? Bueno, en mi topología, aquí ustedes la ven del lado izquierdo, yo tengo un router con un cable serial y tengo un cable cruzado. Entonces me dice que una red directamente conectada es la 10.0.0.0 diagonal 30. Y me dice, está conectada de forma directa en el serial 0000. Es correcto, es lo que yo tengo aquí. Es el cable rojo que va de router 1 a router 2. Me dice que tengo otra red directamente conectada, que es la 192.168.1.0. Y está conectada de forma directa en la Gigabit Ethernet 0 diagonal 0. Y sí, efectivamente, esta es la que yo tengo aquí. Por eso es importante que yo haga el show IP route para que valide que mi tabla de ruteo está bien. Yo tengo que poder ver los dispositivos que estén conectados directamente. Si mis dispositivos conectados directamente no aparecen completos, entonces algo hice mal en el proceso de configuración local. ¿Sale? Esta es mi primer bandera roja ahí que tendría que tomar en cuenta. Yo no puedo rutear si mis redes directamente conectadas no están funcionando. Nuevamente, no se engañen. Por mucho comando que le pongan, eso no va a funcionar, porque de forma local no funciona. ¿Sale? Entonces, si localmente no me comunico, pues menos voy a poder comunicarme de forma global. ¿Sale? Entonces, mi primer indicador es que las redes directamente conectadas sí estén bien. En el ejemplo que les estoy mostrando, sí están mis redes directamente conectadas. ¿Por qué? Porque ya aparecen ahí con la letra C. ¿Se acuerdan lo que les he mencionado desde el inicio? Las direcciones de red y las direcciones de broadcast no se configuran. Y aquí está la razón. Vean, aquí sí hace referencia a la 10.0.0.0.30, que es la que yo tengo aquí en la etiqueta. Es la dirección de red. Esta es la que yo utilizo para rutear. No la configuro en el dispositivo. ¿Se acuerdan que a algunos les llegó a pasar que ponían la dirección IP y les daba un overlap? ¿Por qué? Porque les decía que esa dirección no era configurable. O les daba un bad mask. Entonces, bueno, esa era la razón, porque la dirección IP que querían colocar era una dirección de red. O a lo mejor sí, porque efectivamente la máscara de red era de otro segmento, no del que estaban configurando. Entonces, en este sentido, nuevamente les repito,
hay que recordar el comando show IP route, que es para ver la tabla de ruteo, y hay que identificar cuáles son mis redes directamente conectadas. Entonces, si solo tengo 2 cables conectados, por lógica tendré 2 redes directamente conectadas. Si tuviera 3 cables, son 3 redes directamente conectadas, y así sucesivamente. ¿Estamos bien? ¿Dudas o comentarios hasta aquí? La L entonces son las que sí están configuradas en los dispositivos, ¿no? Así es, son las de tipo local. Esas ahorita no las vamos, bueno, al menos para efecto de la materia no las usamos. Pero aparecen ahí porque sí, son las IPs que ya están configuradas en los equipos. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Entonces, en mi caso, bueno, voy a abrirlo en el router 2 para que lo veamos igual. Cargo mi tabla de ruteo, y si no, nuevamente me dice, tienes la 10.000 diagonal 30, y tienes la 192.168.2.0 diagonal 24, que son las redes directamente conectadas. Está bien, tengo 2 cables conectados, tengo 2 redes directamente conectadas. ¿Sale? Entonces, hasta aquí no hay dudas. ¿Todo bien? Pues, como siempre, pues, o sea, yo lo escucho, pero pues ya hasta que empiece yo a hacer la práctica, como que yo me voy a empezar. Así estaba con lo de las VLAN al principio, no sabía qué hacer. Vale. Entonces, voy a hacer la forma más sencilla de configurar una ruta estática, que es una ruta predeterminada. Muy importante, estas solo se utilizan en el caso de tener una ruta de respaldo, o sea, tener como, ¿cómo podemos llamarlo aquí? Para que no sea tan coloquial. Bueno, digamos que es como nuestro último recurso, ¿no? Cuando decimos, cuando ya todo lo demás falló, bueno, ahí está, toma esta opción. No debe ser nuestra primera alternativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, en este sentido, yo voy a abrir ahorita R1, ¿ok? Y lo que voy a hacer, estoy en mi modo configuración global, ¿sale? El comando que utilizamos para el ruteo estático es el iproute. Ese comando de iproute lo que está indicando es que yo voy a crear una ruta estática, ¿sale? Entonces, el ruteo estático va a estar compuesto de 3 elementos. Uno va a ser la red a la que yo quiero ir, ¿sí? O sea, cuando yo voy a rutear de forma estática, le digo, ok, yo quiero ir a tal segmento de red. La máscara de ese segmento de red y la interfaz por donde yo voy a emitir esas comunicaciones. Esa es la lógica que yo voy a seguir, ¿sale? Entonces, en el más sencillo, el que les decía ahorita, yo voy a decir 0.0.0.0. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, yo quiero ir a cualquier red. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le digo, quiero crear una ruta estática que vaya a cualquier red. 0.0.0.0 con cualquier máscara. Ajá, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo le digo, quiero ir a cualquier red con cualquier máscara y voy a salir por ¿dónde? Si este es R1, los paquetes de R1 salen a través de la serial 0, diagonal 0, diagonal 0. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, R1 va a sacar su información a través de esa interfaz. No hay de otra, no la puedo mandar por la local. Si quiero rutear a algo fuera de mi red, sería tonto que la regrese a mi misma red, ¿no? Entonces lo sacaré por el cable serial. Entonces yo aquí le pondré el 0, diagonal 0, diagonal 0. Y listo. Esta es una ruta estática por defecto. Su mismo nombre no lo dice, ¿no? Por eso ponemos el, quiero ir a cualquier red con cualquier máscara por esta interfaz. ¿Sale? Ese es el comando que yo estoy utilizando. Nuevamente les repito, esta debe ser nuestra última alternativa. O sea, cuando digamos, bueno, como un respaldo de si todo lo demás falla, prueba con este. ¿Cuál es el detalle? En redes como la que tenemos ahorita, en este tipo de enlaces, es funcional, porque no hay más caminos, no hay otros routers a donde ir. Y si yo uso una ruta por defecto, no puedo tener dos rutas por defecto. ¿Estamos de acuerdo? Solo puedo tener una. Entonces, por eso en este caso en específico me sirve. Entonces, si yo hago aquí ahora sí un do show IP route,
Vean, me apareció ahora una S. Ya me apareció una ruta establecida la ruta. ¿Perdón? ¿Ya está establecida la ruta en ese punto? Así es. O sea, R1 ya estableció una ruta. Algo que creo que es muy importante y que debería de quedar claro es que no porque la ruta aparezca significa que está bien. Recuerden, es una ruta estática y si está mal, ahí va a aparecer, porque así le dijeron ustedes que tenía que hacerle para ir de un punto A a un punto B. Esta, como es por defecto, pues bueno, es el riesgo de que esté mal está bastante difícil, ¿no? Porque digo, no hay pierde. ¿Cuántas seriales tenemos conectadas? Una. Entonces, está difícil que nos equivoquemos, pero bueno, si nos llegáramos a equivocar, ahí la va a poner porque esa es la que nosotros dijimos que era la correcta, ¿no? Es como cuando ustedes le dan indicaciones a alguien y se las dan mal, pues esa persona seguirá esas indicaciones porque esas son las que ustedes le dijeron. Entonces, ahí sé que es más difícil porque estamos en virtual, a lo mejor pasa, pero en físico llega a suceder, ¿no? No se enojen con el router. Él está siguiendo las instrucciones que ustedes le pusieron en la ruta estática. Si lo hace mal es porque le dijimos que lo hiciera mal, ¿sale? Entonces, no desquitemos el coraje con el packet o con el router porque él está siguiendo las instrucciones que le dimos. Entonces, en este caso, pues bueno, les digo, no hay mucho pierde. Y si lo hubiera, pues, eso fue culpa de nosotros, no se enojen con él. Tampoco es como que tenga sentimientos, ¿no? Pero pues no se enojen con el dispositivo. O sea, que sí ha habido alumnos que se enojan con el router. Sí. A mí, la verdad es que pues, hay que aguantar, ¿no? Ya cuando se les baja, pues yo me burlo, pero pasa mucho que dicen, profe, es que no me quiere el router, ¿no? Es que, profe, y es muy curioso porque ahorita ustedes son redes 2, pero normalmente estos días de la semana, pues doy primero redes 3, luego redes 2, en ocasiones doy redes 1 después, y es muy curioso porque a veces en redes 2 dicen, es que la celda 1 es la que siempre falla, profe, pero en redes 3 es la celda 3, y en redes 1 a lo mejor es la celda 2, entonces realmente no son las celdas, ¿no? Son las personas. Y se van dando cuenta conforme pasan los parciales que pues sí, efectivamente ya no son los equipos, ¿no? Somos nosotros. Entonces, en ese sentido, bueno, les decía, aquí no hay mucho pierde. Me voy a ir al R2, voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Voy a decir hiperroute, o sea, una ruta estática que vaya a cualquier red, con cualquier máscara, y que salga a través de la serial 0, diagonal 0, diagonal 0. También muy importante el mensaje que nos dice aquí. Las rutas por defecto, nos dice en unas rutas que no son punto a punto, pues nos puede, en este caso, afectar el rendimiento, ¿no? Porque recuerden que en una ruta por defecto, ese sigue el camino y hace siempre eso. Entonces a lo mejor no es lo mejor, pero así le dijimos que lo hiciera y lo hará. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, ahorita yo ya tengo establecido ruteo entre los dos dispositivos. ¿Por qué? Porque por defecto lo va a mandar por esta interfaz para acá. No va a ser como decir, bueno, me llegó un paquete que va para tal equipo, pues quién sabe quién sea, pero ahí te va. A mí me dijeron que todo lo que llegue lo mande por esa interfaz. El otro equipo hace lo mismo, ¿no? Todo lo que llegue lo va a mandar por su interfaz serial. Y es como echarse la bolita, ¿no? Pero como al llegar a su destino sí sabe cómo tratar el paquete, lo enlaza y ya están enrutando. Entonces le voy a poner una IP aquí rápido a estos para que podamos mandar pings. Profe, por ejemplo, la última topología que hicimos de 3 routers, que fue la del examen, si yo quisiera hacer este proceso para las interfaces de los 3 routers, ¿serviría? No. Ok. No serviría porque como tenemos 3 routers, a lo mejor los extremos sí pueden tener rutas por defecto, pero el de en medio no va a poder, porque él no solo podría tener por defecto hacia un lado y al otro sí tendrías que especificarle bien el camino. ¿Ok? Sí. Entonces, ahorita vamos a hacer la otra, que voy a empezar con la más sencilla de todas. Entonces, una vez que ya hicimos esto, decíamos, significa que yo puedo decirle aquí, ahora sí, ping a la 192.168.2.1. Se van a dar cuenta que va a perder un paquete. ¿Por qué? Porque apenas va a ir conociendo la red. Entonces, lo que hizo fue que mandó el paquete a la puerta de enlace, la puerta de enlace todavía no lo conocía, y después en el segundo paquete que envía, la puerta de enlace dice, ok, sí,
todo lo que yo tenga lo voy a mandar por la serie. Entonces se lo mando al otro router. El otro router sí conoce la 2.1, por eso ya enlazo. Después del primer ping, ya va a haber comunicación. ¿Sale? Entonces, ahorita yo ya puedo mandar ping de un lado a otro. Entonces, lo voy a hacer ahora con el modo de simulación, ¿no? Si yo lo mando de aquí a acá, dejen ampliar un poquito más esto. Le doy aquí un capture forward, pues es el proceso, ¿no? La laptop se lo manda al router. El router se lo manda al otro router. Ese router ya sabe quién es la 2.1, se lo manda a la PC. La PC le responde al router, router a router y router a PC. ¿Vale? Y ahí culminó el ping. Eso es lo que acabamos de hacer ahorita con la consola, ¿no? Y ahí vemos la palomita. ¿Sí? Ese proceso es el que está siguiendo gracias al ruteo que acabamos de establecer. ¿Ok? Si yo lo hubiera hecho de forma incorrecta, pues la puerta de enlace me hubiera dicho ese request timeout, o me hubiera dicho un destino inalcanzable. Sí, son los dos tipos de errores. No sé si tengamos alguna duda, algún comentario hasta aquí. Creo que no. ¿No? Ok. Entonces, ahora vamos a verlo como realmente sería lo correcto, ¿no? En mi caso, yo lo que voy a tener que decir es un no hyperroute 0.0.0.0, 0.0.0.0, sería el 0, diagonal 0, diagonal 0. ¿Qué hice? Quité la ruta estática por defecto que acabo de crear. Fue sencillo, ¿no? Nada más le pongo un no a la ruta que puse y se acabó. Con eso la estoy quitando. ¿Sale? Si yo doy un do show IP route, ya no está la ruta estática por defecto. Si yo mando un ping que ya funcionaban, ¿sí ven? Me dice que el destino es inalcanzable. Entonces ya no puedo llegar para allá. ¿Por qué? Porque mi puerta de enlace no conoce cómo llegar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí los paquetes están fallando. Voy a hacer lo mismo acá. Y aquí me voy a poner un no. Profe, por ejemplo, este comando vale también para, no sé, me equivoqué en asignar un serial o en alguna interfaz. ¿Es válido para borrarla? Sí. Si ustedes ponen no IP address, la quita. O pueden poner no IP address y la dirección IP que pusieron. También es válido. Sería primero meterse al serial o a la interfaz y luego meterle ese comando, ¿no? Exacto. Ok. Entonces decimos, ya está otra vez sin ruteo. Lo voy a hacer ahora sí correcto. Voy a decir hyperroute. Quiero crear una ruta estática. ¿A dónde quiero ir? Si yo estoy aquí en R1 y quiero ir a R2, ¿cuál es la dirección de red de R2? 192.168.2.0. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vean, sí estoy utilizando las direcciones de red. Entonces le estoy diciendo, yo quiero ir a ese segmento de red. Usamos direcciones de red porque lo que queremos conocer es el segmento, no la computadora. Queremos conocer todas las que están en ese segmento. ¿Cómo sé cuántas son? Para eso pongo la máscara. ¿Sí? Entonces le digo, quiero ir a ese segmento de red que tiene esa máscara o ese tamaño y los paquetes los voy a mandar a través de la serial 0, diagonal 0, diagonal 0. Y listo. Ahí sí, ya hice mi ruta estática que va de R1 a R2. Esta es la forma correcta. Les digo, la otra suena más atractiva porque aunque yo cambie las IPs, van a funcionar siempre. Eso sería relativamente dinámico, a lo mejor un poquito a lo que decía su compañero hace rato, ¿no? Pero no es lo mejor. Porque una ruta por defecto, recuerden, solo me va a servir para un elemento. Y aquí tengo una ruta que me permite ir de R1 a R2. Si la dirección IP, el segmento de red de R2 cambia, mi ruta por defecto también ya cambió. Entonces tendríamos o se generaría este error. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Ok, permítame tantito.
Muy bien. Entonces, ya creamos, lo decía, una ruta por defecto. Ahora voy a hacer lo mismo, pero del lado de R2. Entonces, igual digo hyperroute, porque es el comando para crear mi ruta. ¿A dónde quiero ir? A la 192.168.1.0. Quiero ir al otro extremo, al de R1. Esa es la IP de R1. Más bien, es el segmento de red de R1. La máscara, que es 255.0. ¿Por dónde van a salir los paquetes? Por la serial 0, diagonal 0, diagonal 0. Listo. Si yo doy mi do show a IP route, aquí aparece. Si ven, ahora es una S, no es una S con un asterisco, porque es una ruta estática. La S con el asterisco es una ruta estática por defecto. ¿Ok? Entonces, ya está. Lo que significa que otra vez, si yo me voy a la PC y mando un ping, listo. Ya hay comunicación. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, se pueden dar cuenta que el route estático es sencillo. ¿Qué es lo que lo hace más complejo? Bueno, que si el día de mañana yo ya tengo aquí otros 3 routers, ustedes pudieron analizar que para poder mandar paquetes de R1 a R2, yo tuve que configurar el camino de ida y la respuesta de R2 a R1. Si ahora yo conecto un cable que vaya más bien, si yo necesito conectar de R1 a este otro router, bueno, tendría que identificar cuál es la topología que me permite a mí utilizar el camino más corto. Por eso les decía, ¿es un router estático? Sí. Pero yo visualmente digo, bueno, son 5 routers, no es tan grande mi topología. Yo puedo definir cuál es la forma más rápida para poder hacer el envío de estos paquetes. Déjenles pongo unas interfaces para que hagamos algún ejemplo aquí. Entonces, vean. Ok. Entonces voy a inventarme aquí una conexión. Imaginemos que tenemos esta topología. Uy. Ahora, en el routeo estático, si yo quiero ir de R1, que es este que tengo aquí al lado izquierdo, a este router 4 que está aquí en la parte de abajo, ¿cuál es el camino más corto? El serial 01. No, perdón, 00. Sí, de hecho, de aquí va del 01 al serial 00 de este router. Entonces, estamos de acuerdo que es muy fácil, ¿no? Como que parece un corazoncito, ¿no? Y vamos a ponerlo bien. Todo feito, pero está. Entonces, en este caso, digo, si yo quiero ir de R1 a router 4, es bien lógico que el camino más corto es este, ¿no? Un solo paso. Yo también lo podría mandar por acá, mandarlo por R2, y luego a router 2, luego a router 3, y luego a router 4. ¿Por qué razón haría eso? No sé. Pero también es una alternativa. Entonces, en este sentido, decíamos, una topología pequeña a mí me permite establecer cuáles son los mejores caminos. Si quiero ir de R2 a R3, pues también me parecería más lógico que vaya primero de R2 a router 2 y luego de router 2 a router 3. No le vería una necesidad de mandarlo por R1, luego por R4 y luego por R3. Aunque al final del día es lo mismo. ¿Sí? La decisión que toma un protocolo dinámico es que a lo mejor dice, ¿sabes qué?
de R1 a router 4 solo es un enlace. Pero si les dijera que este enlace es de 1 megabit por segundo y acá es de 1 gigabit por segundo, pues por obvias razones me voy a ir por el enlace más rápido. Entonces, aunque parece que doy más vuelta, voy a llegar más rápido a R4 o a router 4 que si lo mando por el enlace lento. Esa es la decisión que toma un protocolo dinámico. También existe un concepto que vamos a analizar más adelante que se llama el balanceo de carga. A lo mejor mando el 80% por el enlace más rápido y mando un 20% por el enlace más lento. De esa forma, mando paquetes por diferentes enlaces, pero llegan a su mismo destino. Y aprovecho los enlaces y digo, le bajo un poquito la carga a uno o a otro. Esa también es una decisión que tomaría un router. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, sí, los protocolos estáticos se siguen utilizando a la fecha como medidas de respaldo o en topologías muy pequeñas. Aquí les decía, solo son 5 dispositivos. Entonces, si yo quiero crear de aquí a acá, va a ser una de ida y una de vuelta. De aquí a R2, una de ida, una de vuelta. De este router 2 es una de ida, una de vuelta. Y luego a router 3 es una de ida, una de vuelta. Lo que significa que, al menos para comunicar R1 con los demás, voy a tener que crear de menos 10 rutas estáticas. Ahora, si yo quiero comunicar de R2 con R1, ya tengo una creada, pero de R2 con router 2 no. Entonces aquí hay otras 2 rutas estáticas. De aquí a acá es otras 2. Entonces al menos son 10 y luego se vuelven 8, son 18, 19, 20, 21, 22. Son como 24 rutas estáticas para poder comunicar toda esta topología de todos con todos. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Ya me dio miedo, profe. A esto vamos. No les voy a poner a hacer eso, ¿no? Una topología tan más así como de 5 o 6, no. Digo, si quisiera como tenerlos entretenidos un rato, pues puede ser una opción, ¿no? Pero se me hace ilógico. ¿Por qué? Porque un entorno real no funciona así. Les digo, imagínense que tenga que construir 25 rutas estáticas. Para eso existen los protocolos dinámicos. Entonces, nuevamente, topologías pequeñas, usamos ruteo estático. Topologías medianas o grandes, utilizamos ruteo dinámico. Otra acción es que en una topología pequeña, para mí es fácil estar cambiando alguna ruta. Pero si estuviera muy grande, yo tengo que reconstruir, porque si el día de mañana este cable se va para otro lado, la ruta estática que yo había creado ya no me va a servir, lo que significa que tengo que reconfigurar mis rutas. Entonces, si les decía que fueron 24 rutas estáticas, pues tengo que ver de estas 24 cuáles me sirven, eliminar las que no y crear las nuevas. En cuestión de mantenimiento es muy lento. Entonces, no hay necesidad, nuevamente, de por qué lo seguimos haciendo estático. Entonces, aquí es donde converge la parte de las comunicaciones con la parte del software. Aquí es donde radica la importancia del software que corre en los routers para optimizar estos procesos. Si habláramos de los 80s, pues sí, en los 80s todo era ruteo estático. A finales de los 80s, principios de los 90s, teníamos un protocolo que es RIP, que es uno de los primeros que veremos. Entonces, pues obviamente RIP vino a cambiar todo esto, a facilitar el proceso de comunicación. Las redes se volvieron más grandes aún. Ya no era suficiente RIP, pasamos a OSPF. Luego Cisco crea el suyo para hacerlo un tanto más óptimo en sus equipos y nace EIGRP. Y desde por ahí, mediados de los 90, pues han existido la versión 1, la 2, la 3, que son adecuaciones a los protocolos para que sean más óptimos. Y ahí es donde nos encontramos actualmente. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿No? No, pues sí. Vale, entonces, entendemos que todos estamos al 100 ahorita al menos en los conceptos teóricos. O sea, queda más claro la parte de la presentación, ¿no? Un poquito, sí. Vale, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda, alguna otra observación? Muy bien. Entonces, por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. En nuestra siguiente sesión haremos una práctica juntos de configuración de un ruteo estático. Y ahí iremos viendo qué otras dudas pueden surgir, ¿no? Pero ahí sí ya lo vamos a ir haciendo tanto ustedes como yo. Igual los compañeros que son de telecomunicaciones, es muy importante, ¿por qué? Porque para efecto de redes 3, ustedes ya tendrán que saber configurar estos protocolos, tanto dinámicos como estáticos, para lo que sigue, ¿no? Que es la parte administrativa de
de las comunicaciones. Entonces, igual, cualquier duda o si tienen alguna inquietud que les gustaría que se pueda ampliar durante la sesión, con toda confianza me van diciendo, ¿vale? Entonces, si no hay dudas o comentarios, pues sería todo por hoy. Nos vemos el día jueves. Y bueno, ya estaremos trabajando con base a lo necesario de este protocolo, ¿vale? Cuídense, tengan bonito martes. Saludos, profe. Gracias. Hasta luego.